Muy bien, ¿se ve en pantalla? Niños, ¿se ve en pantalla? Sí, Sí. Gracias. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy íbamos a hablar nosotros sobre las proteínas, ¿sí? Ya hayamos visto videos, hayamos visto un resumen sobre este tema, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver entonces esta partecita, ya con los videos que hemos visto, queda como que un poco más claro, ¿no? Entonces, bien, lo que estamos viendo es la definición y características de las proteínas, su clasificación, ¿no? Y por último veremos a las famosas enzimas. Vamos a ver nuevamente ya esta parte, si la hemos leído y si no, vamos a leerla. Ayúdame a leer, por favor, Ani, lo que dice tu pantalla. ¿Qué es una proteína según el diccionario? Cuéntanos. Ya, sustancia ¿no? Constitutiva de la materia viva formada, ahí no veo, formada por una o varias cadenas de aminoácidos, por ejemplo, las enzimas, las hormonas, anticuerpos, etc. Ajá, correcto. Entonces, también decimos que las proteínas son biomoléculas orgánicas, ¿verdad? Porque constituyen, dice ahí, a la materia viva. Gracias. ¿Y qué más? Están formadas las proteínas. Están formadas de varias, por una o varias cadenas de qué cosa? ¿De qué cosa está formada una proteína? De aminoácidos. aminoácidos. Aminoácidos, no se olviden, ¿sí? No se olviden, ¿ya? No se olviden, las proteínas están formadas por aminoácidos, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más nos dice ahí? Aspectos clave de las proteínas. ¿Ah? No se olviden, por favor, que todas las proteínas, lo voy a poner en el chat ya, para que no se olviden. Las proteínas están compuestas por una o varias cadenas de aminoácidos. Ya, se pone en el chat. Con animo y el carboxilo, si no mal recuerdo. Sí, correcto. ¿Ya? Un aminoácido. Ya, vamos a poner cómo se une primero. Los aminoácidos. ¿Ya? Copien, por favor. Los aminoácidos se unen mediante... ¿Cómo se llaman los enlaces que permiten unir a los aminoácidos? ¿Alguien sabe? El Ujú, peptídico. peptídico, ¿ya? Se unen mediante enlaces peptídicos. Un aminoácido está conformado, apunten, está conformado por un carbono central llamado carbono alfa, ¿ya? Por un grupo amino NH2, ¿ya? Química, ¿ya? Estamos aprendiendo química también acá. Un grupo amino NH2, ¿ya? Un grupo carboxilo, un grupo carboxilo, COOH, y un radical, ¿ya? Elemento o elementos que difieren a los aminoácidos. Ya están apuntando, ¿no? Por eso es que les estoy dictando y a la vez estoy escribiendo, ¿ya? Ahí está. Un aminoácido está conformado por un carbono central que es llamado carbono alfa, por un grupo amino, el NH2, un grupo carboxilo, el COOH, y un radical, ¿sí?
que tiene que ver con un elemento o elementos que difieren a los aminoácidos. Y esa es la estructura de un aminoácido entonces, la estructura química. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos decir de las proteínas? Pues que es constituyente principal de las células, ¿no? Como dice ahí. Todos los tejidos tienen proteínas. Nosotros sabemos que nuestro cuerpo está compuesto por células. ¿Sí? Entonces, nuestro cuerpo al estar compuesto por células, estas se agrupan y las células van a formar tejidos. Todos estos tejidos están formados por proteínas, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más podemos decir las proteínas? Son la fuente más importante de nitrógeno. ¿Ya? Fuente más importante de nitrógeno. El nitrógeno es un bioelemento importante, nitrógeno. ¿Sí? Entonces, las proteínas son las moléculas más importantes que contienen el nitrógeno. La mayor cantidad de nitrógeno que el cuerpo puede obtener, la vamos a obtener de las proteínas. ¿Sí? También podemos encontrar proteínas, perdón, nitrógeno podemos encontrar en ácidos nucleicos, en algunos ácidos nucleicos, en algunas vitaminas también. Pero la mayor cantidad, vuelvo a repetir, la mayor cantidad de nitrógeno que podemos encontrar, ¿sí? En nuestro cuerpo, ¿ya? Están en las proteínas. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Y por qué son necesarias las proteínas? Para el crecimiento, para la respiración, para la reparación de algunos tejidos, ¿sí? Para la continua renovación de los tejidos corporales, dice ahí. Es decir, hay algunos tejidos que ya dejan de funcionar en algún momento y pues las proteínas intervienen para renovar esos tejidos. ¿Regulan todas las funciones corporales? Claro que sí, es decir, tienen que ver mucho con la homeostasis de los seres vivos. Necesidades diarias de proteínas. Tenemos diferentes necesidades diarias dependiendo el tamaño, el peso, ¿sí? Pero aquí lo más resaltante es de que no hay almacenes de proteínas, no hay almacenes de proteínas. No es como, por ejemplo, cuando estamos hablando nosotros de la glucosa, ¿no? Que la glucosa sí tiene una reserva energética cuando se aloja en el hígado. ¿Cómo se llama esa reserva energética de glucosa al almacenarse Glucógeno. en el hígado? Glucógeno, ¿no? Glucógeno. Y las grasas igual también se pueden almacenar en forma de triglicéridos, se almacenan en el tejido adiposo también. ¿Se acuerdan? Entonces, tanto los carbohidratos como los lípidos se pueden almacenar, pero las proteínas no se pueden almacenar. ¿Ya? Puede ser una pregunta de examen. No se pueden almacenar las proteínas. No hay almacenes, mejor dicho, de proteínas. Nuestro cuerpo pueden estar de forma libre incluso, pero no hay un órgano específico que almacene las proteínas. ¿Se entiende, mis queridos alumnos? Muy bien, tenemos nosotros 20 aminoácidos, existen 20 aminoácidos, ¿sí? 20 aminoácidos proteinogénicos. ¿Qué quiere decir proteinogénicos? Que generan proteínas, ¿sí? Eso quiere decir proteinogénico, generan proteínas, 20 aminoácidos, de los cuales, de esos 20 aminoácidos, tenemos de 8 a 9 que son esenciales. Esenciales, ¿sí? Tenemos 20 tipos de aminoácidos naturales, pero de esos 20 aminoácidos naturales tenemos de 8 a 9 aminoácidos esenciales. Profe, ¿y cuáles son los aminoácidos? Bien, vamos por el noveno aminoácido, ¿ya? Algunos consideran 8 aminoácidos, otros consideran 9, otros consideran 10. Ya nosotros vamos a quedarnos con los 8 aminoácidos, pero les voy a poner ahí en el chat, les voy a poner el noveno aminoácido que se llama histidina. Profe, ¿por qué los biólogos no se ponen de acuerdo? Pues muy sencillo, pues no, porque justamente son varios biólogos que están en el planeta. Imagínense que solamente existiera el biólogo Renato. Fuera diferente, ¿no? Ahí ya, para mí, por ejemplo, yo podría decir que hay 8 aminoácidos, pero no, pues como no soy el único, hay varias personas que tienen diferentes puntos de vista, ¿no? Y todavía no se ponen de acuerdo. Entonces, por ese motivo es de que algunos consideran 8, otros consideran 9, algunos consideran 10 también. Entonces le decía que el noveno aminoácido que ellos consideran como esencial es la histidina. ¿Y por qué la consideran? Porque es un aminoácido esencial en los niños. Ahí le he puesto ya. Histidina se llama. Ahora, ¿por qué son esenciales? ¿Por qué se llaman esenciales? Porque, chicos, estos aminoácidos no puede ser sintetizado,
¿ya? Esos aminoácidos no pueden ser sintetizados por nuestro organismo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, profe, ¿cómo voy a conseguir estos aminoácidos esenciales? ¿Quién me dice? ¿Cómo puedo conseguir yo esos aminoácidos que no son En los sintetizados en nuestro cuerpo? alimentos. Exactamente. ¿Ya? En los alimentos. Entonces, quiere decir que nosotros debemos consumir diferentes tipos de alimentos. Debemos consumir de todo. Ya debemos consumir de todo. ¿Sí? Entonces, cuando digo de todo, no me refiero a lo malo, ¿ah? Me refiero a lo bueno. ¿Ya? Entonces, por eso le decía, tenemos que consumir todo tipo de alimentos para poder obtener los aminoácidos esenciales, porque no van a poder ser sintetizados por nuestros organismos, sino que tenemos o podemos obtener esos aminoácidos gracias a los alimentos. Muy bien, chicos. Entonces, para aprendernos estos 8 aminoácidos, vamos a hacerlo con un truco. ¿Qué les parece? ¿Quieren que les enseñe un truco? ¿Sí o no? Para aprendernos estos 8 aminoácidos. Hablen. Sí, profesor. Muy Sí, bien. Ahí lo profe. voy a poner en el chat, ¿ya? Ah, miren el chat, miren el chat. ¿Ya? Ahí está el truco, ¿ya? Ahí está el truco. Y ese truco contiene a todos los aminoácidos esenciales. ¿Cómo así, profe? Ahorita lo vamos a separar, ¿ya? Para que se den cuenta. Ahí están, chicos. Los 8 aminoácidos que faltan. Ahí están los 8. Muy bien. Escríbame en el chat cuáles son esos aminoácidos, entonces. Escríbame en el chat cuáles son esos aminoácidos del truco. ¿Ya? Les espero. Valina, muy bien, gracias, Carmela. Valina, ¿cuál es el otro? Muy bien. Ajá, uno por uno, pues, Alexandra. Alexandra ya lo mandó todo ya. Ya, muy bien. Valina, ya. Leucina, muy bien. Ya tenemos 2. ¿Cuál es el otro? Treonina, muy bien. ¿Ya? ¿Cuál es el otro? Treonina, muy bien, gracias. Treonina. Triptófano, ya tenemos 4. ¿El otro? Triptófano, ¿qué más? Muy bien, metionina, gracias, Stephanie. Muy bien, metionina. Ya. Lisina, fenilalanina. ¿Qué más? Falta uno, creo. Falta uno. Ahí está, isoleucina. ¿Ya? Muy bien, les voy a dar 2 minutos para que se la aprendan, ¿sí? Porque voy a preguntar oralmente. No se vale leer, pues, ¿ya? 2 minutos para que se aprendan los 8 aminoácidos esenciales que voy a preguntar oralmente, ¿ya? Muy bien, entonces, a aprenderlo, ¿ya? 2 minutos.
Alexandra, ¿sí estás leyendo? Alexandra Brigitte, sí, ¿no? Sí, Ya, profesora. muy bien. Juan Carlos, ¿está leyendo? Sí, profesor. Lorena, Ashley, Sí, Jacqueline, profe. Génesis, ¿ya? Leyendo. Voy a hacer varias preguntas de en el examen. En el día no, pues, ¿no? En el próximo. A ver, ¿ya está? ¿Ya está prendido? Rosa Aurora, ¿ya está prendido? Muy bien, Rosa. Entonces dime, ¿cuáles son los 8 aminoácidos esenciales, aparte del noveno, ¿no? Que ya hemos visto que es la histidina. A ver, te escucho. La valina, Ya, leucina, treonina, triptofato, metionina, isoleucina, fenilalanina y glicina. Ya, gracias. Aplauso, por favor, para su compañera. Aplausos virtuales. Gracias. Nadie le aplaude a su compañera. Alejandro, ¿cuáles son los 8 aminoácidos esenciales? Alejandro Javier. Ok, profesor. Valina, leucina, tronina, triptófano, metionina, isoleucina, fenilalanina y la lisina. Ya.
Isoleucina, ¿sí dijiste? ¿Sí mencionaste la isoleucina? Sí, sí. Ya. Profesor, Hola. una consulta. A ver. ¿La arginina también entra en aminoácidos esenciales? Sí, pero entra para otros autores. Por eso dije al principio, ¿te acuerdas, Alexandra? Que hay autores que dicen que hay 8, otros que dicen que hay 9, otros que dicen que hay 10, y ahí los que dicen que hay 10 son los que consideran la arginina, pues. ¿Mm? Ya, gracias. Ok, listo. A ver, alguien más, alguien más, alguien más. Lorena, a ver, Lorena, te escucho, Lorena. Los aminoácidos, bueno, valina, leucina, trionina, tre- triptófano, algo así. Triptófano. No, triptófano, metionina, isoleucina, pelalanina y Fenilalanina, lisina. Y lisina. fenilalanina y lisina, ¿ya? Ujú. Muy bien, chicos. Excelente, le están haciendo bien. Continuamos entonces. ¿Qué más tenemos por acá? Entonces ya les dije, ¿no? Tenemos que consumir de todo tipo de alimentos para poder nosotros, pues, obtener esos aminoácidos que nuestro cuerpo necesita. ¿Ya? Eh, ¿Qué más nos dice acá? La composición de aminoácidos de las proteínas de la dieta condiciona la eficacia de la síntesis de proteínas corporales y la calidad proteica. Claro que sí. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más diferentes tipos de aminoácidos consumimos nosotros, pues mejor van a ser las proteínas que se sinteticen en nuestro cuerpo, ¿ya? Vamos a estar mucho más nutridos, pues. Entonces, por eso hay que comer de todo, le dije. ¿Ya, chicos? Muy bien. Hay aminoácidos limitantes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos encontrar mejor calidad de proteínas o mejor calidad de aminoácidos, ¿ya? En las proteínas animales, ¿ya? En las proteínas animales podemos encontrar mejor calidad de aminoácidos en las proteínas animales. Me refiero a una mejor calidad que las proteínas vegetales. Entonces, que sus mamis no les engañen, ¿ya? Cuando le dicen, hijo, hija, ven a comer tu plato de menestras, que tiene bastante proteína, que te va a hacer bien. No es mentira, pues, ¿ya? En realidad, las proteínas animales tienen mejor calidad de aminoácidos. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profesor. Tan serios hoy día, ¿verdad? Tan asustados. Ah, se entiende, se entiende. Ya, ¿qué más tenemos ahí? ¿Qué más podemos decir de las proteínas? Acá no me deja. Dice, la mayor parte de las poblaciones desarrolladas consumen más proteína, especialmente de origen animal. Ya lo mencioné, ¿verdad? Eh, Son las de mejor calidad, mayor calidad. El exceso de proteína se usa como fuente de energía, claro, porque hay un proceso que se llama gluconeogénesis. ¿Se acuerdan que les dije que lean? La gluconeogénesis quiere decir que a partir de otras sustancias que son diferentes a los carbohidratos se pueden también convertir en moléculas que aporten energía, ¿cierto? Entonces, estas proteínas también pueden transformarse en glucosa o en grasa, dependiendo lo que nuestro cuerpo requiera. Ya hay algunos datos para que lean sobre las ingestas recomendadas, sobre los objetivos nutricionales. Ya dice, generalmente no se necesitan suplementos de proteínas o de aminoácidos. Hay algunos que toman, ¿verdad? Que toman esas leches que tienen proteína. Bueno, sí, pero naturalmente son sintéticas. Preferiblemente es mejor sintetizar aminoácidos naturales o proteínas de origen de aminoácidos naturales que estar comprando, pues, ¿no? Esos suplementos y todo eso. A excepción de que hay un déficit ya de producción de proteínas,
Sobre todo en las personas adultas, mayores, ya ahí sí es diferente la cosa, ¿verdad? Hay alergias también a proteínas, ¿sí? ¿Han escuchado de la alergia al gluten? ¿Han escuchado de la alergia al gluten? Hay personas que tienen reacciones alérgicas al gluten, no son alérgicas. Al gluten lo encontramos en las harinas, ¿ya? Entonces, es una proteína que a algunos les hace daño, ¿no? Les causa una reacción alérgica. Muy bien, ¿qué más? Sencillo, ¿no? Ya hemos estado hablando sobre la composición química de las proteínas. Entonces, son macromoléculas orgánicas que están compuestas naturalmente por 4 elementos importantes. ¿Cuáles son? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Ya, vuelvo a repetir. Son macromoléculas que, al igual que los carbohidratos, al igual que los lípidos, también tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero la diferencia va a ser que, aparte de estos elementos, también van a contener al famoso nitrógeno. No se olviden. Aparte de eso, también pueden contener otros elementos, como por ejemplo el azufre, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cómo se llaman estos elementos de acá? ¿Cómo se llama este? Alexandra, el P. ¿Qué significa? ¿Qué elemento es P? Fósforo. Fósforo, Ya. ZN, zinc, zinc, Fe o Fe, hierro, ¿ya? Cu, cobre, cobre, Mg magnesio, y latina. yodo. Ajá, muy bien. Entonces también decimos nosotros que las proteínas pueden cargar estos elementos, pero en menor proporción, ¿ya? En menor proporción. ¿Qué más? Dice, el único macronutriente que tiene nitrógeno, ya lo sabemos, no son las proteínas, naturalmente. Un 16% de toda la molécula proteica va a tener nitrógeno, ¿sí? El 10% de toda esa molécula pertenece al nitrógeno. Es la principal fuente de nitrógeno en la dieta, ya lo dije, pero también hay ácidos nucleicos que tienen nitrógeno, ¿cierto? Hay también ácidos nucleicos que tienen nitrógeno, pero la mayor fuente de nitrógeno que el cuerpo pueda obtener es gracias a las proteínas, ¿ya? ¿Qué más dice ahí? En su degradación se produce también urea. La urea es un producto de excreción, ¿ya? Es un producto de excreción, la urea, ¿ya? Se forma urea y esa urea va a ser eliminada por la orina en los seres humanos. Ahí está, dice, todas las células necesitan 3 componentes que tienen nitrógeno. Ahí están los ácidos nucleicos, las proteínas, las coenzimas, ¿no? En donde están las vitaminas del grupo B. Pero les vuelvo a preguntar, ¿cuál es la mayor fuente que aporta nitrógeno a los seres vivos? ¿Cuál es? ¿Cuál es la Las mayor fuente? proteínas. Las proteínas. Chicos, participen pues, ¿ya? Me da vergüenza estar hablando acá solito a mi pantalla. Serio. Ya está. Entonces, miren acá. En este cuadrito nos dice cómo es de que están distribuidas las proteínas a lo largo de todo nuestro cuerpo. ¿Sí? Para empezar, decimos nosotros que el 20% de nuestro peso total, si estamos hablando de una persona adulta promedio, con un peso promedio, de 10 a 12 kilos, prácticamente es proteínas. O sea, representa al 20% del peso total. ¿Ya? Proteínas. El 20% de todo nuestro cuerpo, de todo nuestro peso, está formado por proteínas. Cuando hablamos a nivel celular, decimos nosotros que en las células, el 50% de su peso seco corresponde a proteínas. ¿Ah? Muy bien. Entonces, ¿qué más? Les decía, 50% de todas las proteínas van a estar en el músculo, ¿sí? De todo ese 100% de proteínas que están en nuestro cuerpo, 50% van a estar en el músculo, alojadas en el músculo. En el hueso, los huesos, 20%, en la piel un 10% y en otras estructuras de nuestro cuerpo un 20%. ¿Quién sabe inglés? ¿Quién sabe inglés para que me ayude, por favor, a leer ese cuadrito que está de rojo y que me diga qué significa, por favor? ¿Quién sabe inglés?
Ya vamos a aprender inglés acá también, ¿se dan cuenta? De todo aprendemos acá. ¿Alguien sabe inglés? ¿Nadie? ¿En serio? No creo. Ya pues, los escucho. Quiero conocer sus habilidades. ¿Nadie sabe inglés? ¿En serio? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Te escucho, te escucho. Eh, Después de la proteína, ¿Ya? el agua es el segundo nutriente más abundante. Ya. Es al contrario, ¿ya? Es al contrario. No, Pero por ahí, pero por ahí después va. del agua, Yo, la profe. proteína corporal es el segundo nutriente constituyente más abundante, Ajá. algo así. Más abundante, ¿ya? Gracias. Gracias, Ani. Ani, ¿y tu cámara? Profe, es que estoy alistando mis cosas para viajar y estoy escuchando y al mismo tiempo guardando mis cosas. Ya, muy bien. Así es. Entonces dice eso, ¿no? Después del agua, las proteínas del cuerpo son los segundos nutrientes constituyentes más abundantes, ¿ya? Ya aprendimos un poco de inglés en la clase de biología, ¿no? Ok, listo. Entonces, sigamos. Vamos con las estructuras. Ya lo hemos visto también en el video. Estamos prácticamente recapitulando nada más para que quede bien claro este tema. Fíjense ustedes las diferencias entre las diferentes estructuras de las proteínas. No tenemos la estructura primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. En la primaria, ¿qué tenemos nosotros? En la estructura primaria, únicamente una cadena lineal, ¿ya? O sea, una secuencia de aminoácidos, una secuencia de los 20 aminoácidos, ¿sí? Obviamente que pueden ser menos, ¿no? Pero se refiere a que ahí consideramos a los 20 tipos de aminoácidos que conocemos. Recuerden que hay dos que son artificiales, ya no sé si les dejé para que investiguen, no sé si lo habrán encontrado. La cuestión es de que en la estructura primaria de las proteínas nosotros podemos encontrar únicamente una cadena lineal de aminoácidos, ¿sí? Esa es la estructura primaria, ¿de acuerdo? En la estructura secundaria, ¿qué vamos a encontrar nosotros? En la estructura secundaria encontramos que ya esos aminoácidos van a empezar a plegarse, las cadenas se pliegan, ¿ya? Las cadenas se pliegan. Forman dos estructuras En diferentes forma de para hélice. su... Exacto, forman dos estructuras diferentes para su plegamiento, ¿ya? La alfa hélice y la beta plegada se llama, ¿ya? Forman dos estructuras ahí. Eso es en la estructura secundaria de las proteínas. Se pliega la cadena. Ahí dice plegamiento de la cadena. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la estructura secundaria. La terciaria, ¿cómo es? En la terciaria se pegan más, se van a como que empezar a apelotonar las proteínas, ¿no? Se pliegan más las cadenas, se forman más hélices, se forma así como un nudo, ¿ya? Como un nudillo de Es proteínas. tridimensional. Ajá, se forma una estructura tridimensional, como dice su compañero exactamente, una estructura espacial. Esa es la estructura terciaria. ¿Y la estructura cuaternaria cómo será? ¿Mm? Es el ¿Cómo será la estructura? acoplamiento de las La anteriores. rotación de todas las Ajá, cadenas de correcto, aminoácidos. correcto. En la estructura cuaternaria nosotros encontramos la combinación o el conjunto de todas las estructuras que hemos visto anteriormente, o sea, de las estructuras terciarias, de las estructuras secundarias y de las estructuras primarias. O sea, esas tres estructuras anteriores las podemos encontrar nosotros en la estructura cuaternaria, ¿ya? Muy bien, más adelante vamos a hablar de un tema que se llama desnaturalización, ¿ya? Pero más adelante en la siguiente diapositiva. ¿Qué más nos dice acá? Hay dos tipos de proteínas. Tenemos proteínas globulares y proteínas fibrosas, ¿ya? Esto de acá es una clasificación que tiene que ver con la digestión de las proteínas. Hay proteínas que se digieren mucho más fácilmente que las otras. Por ejemplo, tenemos ahí las proteínas globulares y las proteínas fibrosas, ¿no? Ahí hay ejemplos. Enzimáticas como la pepsina, reguladoras, transportadoras de reserva. Globulares significa que forman pues
Un globo, no una pelotita, un conjunto de nudos ahí de proteína. Mientras que las fibrosas son mucho más rígidas, pues son largas, alargadas, ¿ya? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahora, la estructura tridimensional de las proteínas condiciona su función. ¿Qué quiere decir eso? Que cada proteína, al ser diferente, ya en su estructura, va a depender de la función que tenga. Ya tenemos diferentes funciones de las proteínas, hemos visto eso en la clase pasada. Hay proteínas que funcionan como enzimas, hay proteínas que funcionan, ¿no? dentro de estructuras de nuestro cuerpo, hay proteínas que van a ser anticuerpos, ¿verdad? Entonces depende mucho la función, entonces. La estructura es un limitante para la función, va a condicionar la función de las proteínas. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Por favor, si está todo claro, me dejan su like. Si no, hagan preguntas, por favor, para poder responder sus dudas, ¿sí? ¿Ya? ¿Todo claro? Génesis, Jacqueline, Ashley, Mari Carmen, ¿todo claro? Steven, Milagros, Edwin, Rosa Aurora, ¿están escuchando? ¿Está todo claro? Sergio, Juan Carlos, Yanela, María Fátima, Luciana, Joana, Alejandro. ¿Todo claro, hijos? ¿Sí? Muy bien, mis queridos híbridos GAN. Ahí está, miren, ¿no? Qué bonito, el profe Renato ahí la ha buscado y ahí está para que vean la diferencia, ¿no? Entre una proteína globular y una proteína fibrosa, ¿sí? Ahora yo les hago la pregunta, ahora que ya vieron la imagen. ¿Cuál será más fácil de digerir? ¿Cuáles serán las proteínas más fáciles de digerir en nuestro cuerpo? ¿Las proteínas globulares o las proteínas fibrosas? Fibroso. ¿Por qué? ¿Quién dice globulares y quién dice fibrosas? Les escucho, chicos. La globular, por su La flexibilidad. globular porque tiene más flexibilidad para circular en la sangre. Exactamente, la globular. Miren que la fibrosa es mucho más rígida, tiene gran fuerza de tensión, son proteínas largas, son resistentes. ¿Ya? Entonces, por este motivo es de que las globulares son mucho más digeribles que las proteínas fibrosas. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando hay una mutación, ¿ya? Cuando hay una mutación para la síntesis de proteínas. Muy bien. Ya les hemos dicho que cuando la estructura de la proteína cambia, va a cambiar la función. Eso ya le hemos dicho una regla, ¿sí? No se olviden. Si la estructura de la proteína cambia, va a cambiar también la función. Entonces, miren, aquí les he traído un tema bonito, ¿sí? Ustedes que son médicos les importa mucho, ¿no? Yo no soy médico, pero miren, igual, ¿no? Les estoy explicando esto. Se llama anemia falciforme, ¿ya? Es una enfermedad, es una condición médica, anemia falciforme, ¿sí? ¿De qué consiste, profe, la anemia falciforme? Pues esta enfermedad, ¿sí? A nivel general se explica como que los glóbulos rojos van a tener una diferencia significativa, van a ser aplanados los glóbulos rojos, por lo tanto no van a estar transportando correctamente el oxígeno en la sangre. Esa es la condición general, ¿ya? Y recuerden que la hemoglobina es una proteína que permite justamente que estos glóbulos rojos pues puedan funcionar correctamente, ¿sí? Eso es a nivel general, ese es el diagnóstico. Pero, ¿qué ha pasado realmente? ¿Por qué es que se da esta anemia falciforme? Esto se da porque cuando se va a sintetizar esta proteína que se llama hemoglobina, va a ocurrir una mutación en el ADN, una mutación, ¿sí? Mutación. Ya al menos ustedes saben qué es mutación en términos generales. Entonces, ¿qué va a pasar? Los aminoácidos se sintetizan ya con el ARN mensajero. Ya lo vamos a estudiar más adelante también. Con el ARN mensajero, ¿ya?
se sintetizan estos aminoácidos. Por ejemplo, en el ARN mensajero nosotros vamos a tener cadenas de nucleótidos. Y esos nucleótidos se van a agrupar de 3 en 3. Por ejemplo, acá están viendo GUG, CAC, ya son nucleótidos. Ya, citosina, uracilo, guanina, bueno, en fin. Ya vamos a explicar esto más adelante en la próxima. La cuestión es de que cada 3 nucleótidos de estos va a sintetizar, va a formar un aminoácido diferente. Vuelvo a repetir, cada uno de estos codones, cada una de estas combinaciones de nucleótidos va a sintetizar un aminoácido diferente. En este caso, miren que el triplete o el codón GAG, guanina, adenina, guanina, está sintetizando este aminoácido. ¿Qué aminoácido está sintetizando el GAG, el codón GAG? ¿Qué aminoácido está sintetizando? La glutamina o ácido glutámico también. ¿Ya? ¿Sí lo ven, verdad? Avisen, por favor. Y si se pierden, díganme para volver a explicar. ¿Sí lo ven, verdad? Entonces miren que el codón GAG sintetiza al aminoácido glutamina en el codón número 6. Esto es cuando tenemos la proteína normal de hemoglobina, cuando se sintetiza en el ARN mensajero, pero cuando ocurre una mutación en el ADN, los nucleótidos pueden cambiar. Y fíjense ustedes que aquí ha cambiado. Ha cambiado, miren. Esta A de adenina ha cambiado. ¿Por qué letra ha cambiado la A de adenina? ¿Por qué letra? Uracilo. Por uracilo, ¿no? Por U de uracilo. Y al cambiar este nucleótido, la A por la U, ya no va a ser GAG, va a ser GUG. Es un codón diferente. Vuelvo a repetir. Al formar un codón diferente, se va a sintetizar un aminoácido diferente también. Ya no va a ser el mismo. Si antes nosotros obteníamos la glutamina, ahora ya no vamos a tener glutamina, sino vamos a tener valina. Entonces ahí ha ocurrido una mutación, fíjense, en la síntesis de proteínas. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante la biología porque nos permite saber cómo es de que realmente se producen algunas enfermedades. No es solamente decir, es porque la hemoglobina no funciona correctamente, no está sintetizando correctamente la hemoglobina, que las células sanguíneas no están transportando el oxígeno. No, sino que esto tiene su explicación acá, en la síntesis de proteínas. Entonces la hemoglobina ya no va a funcionar igualmente. ¿Se dan cuenta? Fíjese lo importante entonces que es la biología, ¿no? Hasta aquí tienen preguntas. ¿Se entendió cómo se ocasiona la anemia falciforme? Hablen. ¿No? ¿No se entendió? ¿Vuelvo a explicar? Hablen, chicos, hablen. A ver, vamos a ver quiénes están sin cámara. Muy bien, Fabricio. Gerald, ¿tu cámara dónde está? Andy Rodríguez, ¿tu cámara dónde está? Mijail. Ya, Jimmy, David, Angeli, Brigitte, ¿dónde están sus cámaras? Chicos, ¿me escuchan? No están, creo. ¿Se dan cuenta? Por eso yo los llamo y no están con sus cámaras. Eso quiere decir que no están tampoco en la clase. Ya, ¿se entendió, chicos, entonces? ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? profesor. ¿Cómo es que se produce la anemia falciforme? Sí, ¿no? Y ahí lo vamos a explicar nuevamente en la siguiente diapo, miren. ¿No? Un caso médico. Interesante, entonces, la biología. A ustedes les importa esto bastante. Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Ha ocurrido una única mutación y obviamente ya ocurre un cambio significativo en la estructura y la función, ¿no? Las características de la hemoglobina van a cambiar. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los glóbulos rojos con una hemoglobina normal? Va a tener su forma de disco, normal, ¿no? Su forma, la forma de los glóbulos rojos va a estar normal. Ahí lo ven. Espérenme. ¿Dónde está mi...? Ya. Miren acá, los glóbulos rojos están normales. Sí lo ven, ¿verdad?
Cuando la hemoglobina está funcionando normalmente con su estructura adecuada y normal, tiene esa forma. Los glóbulos rojos van a tener esa forma. Entonces ahí no hay ningún problema, pues. Pero si tienen anemia falciforme, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué va a pasar con los glóbulos rojos? ¿Cómo se van a No van a hacer? tener la misma forma de disco. Ajá, cambia, ¿no? Cambian los glóbulos rojos. Entonces, fíjense ahí, los glóbulos rojos se unen entre sí, ¿ya? Va a haber una red gelatina, o sea, todo un chamullo ahí. No va a estar funcionando correctamente, pues, este sistema. No se va a transportar el oxígeno con normalidad. Los glóbulos rojos se pueden atascar en los vasos sanguíneos, se pueden romper fácilmente y esto ocasiona, pues, lo que llamamos como anemia. ¿Mm? ¿Qué les parece, mis queridos alumnos? ¿Se dan cuenta que la biología es importante entonces? Miren para estos casos médicos para explicarlo. Interesante, ¿no? No van a ir a decir, pues, cuando de repente se les muera un paciente y el familiar les pregunte, doctora Lorena, ¿qué pasó con mi hijo? ¿Qué pasó con mi sobrino? ¿Qué pasó con mi papá? ¿No? ¿Por qué se ha muerto? Ha tenido anemia, pero ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Por qué se ha dado esto? No le vas a decir, no, es que se le entró el diablo, por eso lo mató el diablo, se murió a causa del diablo. No, pues, tú le vas a explicar, ¿no? No, mire señora, lo que ha pasado, es que el profesor Renato me explicaba en la clase, ¿no? De biología, que ha ocurrido quizás una mutación a nivel de ADN, por lo que la síntesis proteica de la hemoglobina ha cambiado. Entonces, esto ha ocasionado de que haya una mutación ahí, por lo tanto, los glóbulos rojos sean aplanados y no transporten el oxígeno correctamente. Ah, otra cosita, ¿sí o no? Y el familiar del paciente se va a quedar, o sea, ya no va a tener ganas ni de llorar porque, porque va a estar pensando, ¿no? Lo que tú le has explicado. Entonces ya tú tienes fundamento para explicar las cosas. Y sucede, ¿ah? Sucede que hay varios doctores que, claro, ya son doctores, pero uno les pregunta qué ha pasado, por qué ha muerto su paciente. O sea, tú tienes que explicarles, tu trabajo es eso, tu trabajo no es solamente decir se ha muerto o no se ha muerto o se va a recuperar, sino explicarles también, pues, la razón de por qué posiblemente haya fallecido su paciente. Y las explicaciones de por qué han sufrido una enfermedad, por qué se han muerto, por qué han sobrevivido, por qué están recuperando, las da. ¿Qué ciencia? ¿Qué ciencia te da esas explicaciones? La biología. Recording stopped. Interesante, ¿no? Entonces ya saben, no es por menospreciar a nadie, pero los biólogos somos muy importantes, ¿no? Son los padres de los médicos. La biología es padre de la medicina. Todas las ciencias que van después de la biología son ramas. Entonces, para los que de repente después se arrepienten de querer estudiar medicina, pueden estudiar biología también quizás, ¿no? Muy bien, chicos, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de la desnaturalización de las proteínas. Dime, Stephanie. Profesor, disculpen, no está grabando la clase. Recording in progress. ¿Ya ahora sí está grabando? ¿Sí? Sí, Ya está. Muy bien. Vamos a hablar de la desnaturalización de las proteínas. ¿Ya? Algunos se preocupan por la grabación, ¿no? Ya les he dicho que tienen que escuchar nada más, escuchar atentos y van a ver que van a responder bien todas las preguntas. Ok, entonces, ¿qué es la desnaturalización de las proteínas? Dice ahí, es la pérdida total o parcial de la estructura terciaria. Altera su conformación espacial, ¿ya? Pero ojo, aquí hay una regla de oro también. Las proteínas pueden perder su función al desnaturalizarlas, pero no van a perder su valor nutritivo. ¿Ya? No van a perder su valor nutritivo.
¿Cómo así, profe? Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? El ejemplo de la clara del huevo, ¿sí? Tienen una proteína, la clara de huevo tiene una proteína que se llama ovoalbúmina, ¿correcto? ¿Y qué va a pasar con la clara de huevo cuando nosotros la sometemos a calor? Sí, cuando está en estado líquido es transparente. Cuando la llevamos a calor, ¿qué pasa con la clara de huevo? ¿Sigue siendo líquida? No, se torna de color blanco. Se torna de color blanco y se hace sólida, ¿cierto? Esa clara. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué ha ocurrido ahí? Ha ocurrido una desnaturalización. La proteína del huevo se ha desnaturalizado por acción del calor. ¿Ya, chicos? Y no solamente el calor puede desnaturalizar las proteínas, pueden desnaturalizar las proteínas también ácidos, bases, alcohol, por agitación, ¿no? Al cocinarla, ya sabemos, obviamente por la acción del calor, etcétera. Tenemos muchos agentes que pueden desnaturalizar las proteínas. Entonces, vuelvo a repetir. Las proteínas pueden ser desnaturalizadas, es decir, pierden su estructura terciaria, ya su conformación espacial, pierden la función que tienen, pero no va a perder su valor nutritivo. Porque ¿cuál es la función de la clara de huevo? O sea, antes de que nosotros la consumamos. ¿Quién sabe? ¿Cuál es la función de la clara? Es la protección, ¿no? Es la cubierta del núcleo, ¿cierto? Del pequeño pollito que se va a formar dentro. ¿Sí o no? Dígame, por favor, de repente me estoy confundiendo o de repente alguien puede buscar al internet y podemos estar más claros. ¿Ya? Entonces, eso es antes de que nosotros lo consumamos, pues. Pero cuando nosotros cocinamos el huevito, ¿ya? Entonces, esa proteína, la ovoalbúmina, ya se va a tornar blanca y sólida. Pero, ¿qué es acá lo resaltante? Que a pesar de que ha perdido su estructura, la clara de huevo va a seguir teniendo sus mismos nutrientes, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos nosotros, pues? Los nutrientes del huevito. Entonces, eso es la desnaturalización de las proteínas. Las hacen más digeribles. Claro, porque para algunos es más complicado consumir los huevos crudos, ¿no? Pero hay personas que lo hacen. Ahora, cuando consumimos un huevo crudo, podemos nosotros exponernos a varias enfermedades. ¿Ah? ¿Alguien me dice qué enfermedad se puede transmitir por comer comida cruda o huevos crudos? ¿La ¿Alguien salmonela? sabe? Salmonela, muy bien, Stephanie, muy bien, salmonela. ¿Ya? Si te veo por ahí por el campus, te invito a tu caramelo, ¿ya? Si te veo por ahí. ¿Eres de Trujillo? ¿Vas a estar acá en Trujillo o en Piura? Sí, de Trujillo. Ya, muy bien. Si me ves por ahí, me buscas, ¿ya? Listo. Entonces, le estaba diciendo, ¿no? Justamente realizamos ese proceso de desnaturalización de proteínas para que sean más digeribles, que podamos asimilarlas nosotros. Por eso hay que cocer bien todos nuestros alimentos para no exponernos a diferentes enfermedades causadas por diferentes patógenos, ¿no? Bacterias, hongos de repente, parásitos. Muy bien, ¿se entendió hasta aquí, mis queridos alumnos? ¿Tiene alguna pregunta sobre la desnaturalización de las proteínas? Preguntas, preguntas. En conclusión, dijimos que las proteínas se desnaturalizan, es decir, pierden su estructura terciaria, su conformación espacial, pero ¿pierden sus nutrientes o no pierden sus nutrientes? Al desnaturalizar las proteínas, No, ¿pierden no sus pierden nutrientes su o no nutriente. pierden No, sus no nutrientes? Esa es la pierden. pregunta. No pierde. No pierden sus nutrientes. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, continuamos. Vamos a ver acá la clasificación de aminoácidos. Y se puede clasificar de diferentes formas, miren ustedes. Según su solubilidad, se pueden clasificar en polares y apolares. Polares significa que son hidrosolubles, eso ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de lípidos vimos qué es hidrosoluble, qué es insoluble, qué es polar, qué es apolar. Y acá en las proteínas sucede algo similar. Hay proteínas o hay aminoácidos, ¿sí? Hay aminoácidos que son polares, o sea, hidrosolubles, y hay aminoácidos que son apolares, o sea, insolubles. ¿Sí? Ahí pueden verlo ustedes. Esa es su abreviatura de los aminoácidos, ¿ya? Glutamina, asparagina, lisina, arginina, histidina, glicina, serina, treonina, cistidina, cisteína, tirosina, glucina, ¿ya? Asparagina, ¿ya? Aspartato también.
Apolares, alanina, metionina, fenilalanina, prolina, isoleucina, triptófano, leucina y valina. ¿Ya? Muy bien. Ahora, según su naturaleza química, dice, según la composición que tengan, según la estructura que tengan. ¿Ya? Esto es de interés químico, más que todo. Eso es para los químicos, ¿no? Aquí, como les digo, yo siempre le meto a la biología, siempre le meto química, de todo un poco, ¿no? Para que aprendamos de todo, ¿no? De todo lo que se puede. Entonces, esto es de interés químico. Por ejemplo, hay aminoácidos, ¿ya? Que son alifáticos. Alifáticos significa que tienen largas cadenas de carbono, ¿sí? O que están formados únicamente por carbonos. Glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina. La hidrofobia aumenta hacia la derecha, ¿ya? Hacia la derecha la cadena aumenta la hidrofobia. ¿Qué es hidrofobia, Stephanie? ¿Puedo? Miedo al agua. Ajá, ya, miedo al agua. Está bien, sí, está bien, sí, sí. Claro, básicamente es alejarse del agua, ¿no? Se alejan, no se juntan, no se combinan, ¿ya? Se repelen. Muy bien, aromáticos, o sea que forman algunos anillos derivados del benceno, por cierto, fenilalanina, triptófano, tirosina. Ramificados, forman ramas, forman, aparte de la cadena principal, van a tener ramitas, pues, ramitas, ramitas. Ustedes saben que son ramas. ¿Ya? Valina, leucina, isoleucina. Tenemos ahí. Hidroxilados, o sea que tienen OH, grupos OH, o dice con cadena lateral azufrada, que contienen azufre. Serina, treonina, cisteína, metionina. Ácidos, tienen naturaleza ácida. Ya lo hemos visto cuando hablamos del pH, ¿se acuerdan? Cuando hablamos del pH, ¿ya? Sí, potencial de hidrógeno. Ácidos, exacto, muy bien. Gracias, Lorena. También te vas a ganar tu premio. ¿Eres de Trujillo? Ya, muy bien. Sí, profe. Ya, muy bien, muy bien. Por ahí me buscan, ¿ya? Y tenemos los básicos, ¿ya? Tenemos aminoácidos básicos, histidina, lisina, arginina. ¿Ya? Otra clasificación de aminoácidos metabólicos, o sea, según para qué van a servir, ¿no? Su función. Entonces, por ejemplo, producto del metabolismo de proteínas, tenemos glucogénicos y cetogénicos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, glucogénicos que van a formar parte de la gluconeogénesis, ¿no? Para formar de repente moléculas energéticas derivadas de la glucosa que puedan ser aprovechadas también. Cetogénicos de igual forma, ¿ya? Muy similar. O sea, metabólica, ¿ya? Función metabólica. Se refiere a que ¿para qué van a ser utilizados estos aminoácidos? Es otra clasificación. Ujú. Muy bien. Nuevamente, seguimos con la clasificación. Tenemos según su valor nutricional. Tenemos aminoácidos, ¿ya? Esenciales o indispensables, ya los hemos visto. Y tenemos los aminoácidos no esenciales. Recuerden ustedes que la histidina, ¿por qué es importante y por qué la consideran dentro de los aminoácidos esenciales? Es importante, ¿por qué la histidina? Bueno, primero, sabemos que es importante los niños, ¿sí? Pero ¿por qué es importante los niños? ¿Mm? A ver, busquen a ver lo que dice el Google. ¿Por qué es importante la histidina en los niños? Busquen. ¿Ya? ¿Alguien ya encontró? Sí, profe, dice que refuerza el sistema inmunológico. ¿Ya? ¿Qué más? Dice, es una función primordial en la composición de la hemoglobina Ahí y por está. tanto en el transporte de oxígeno en la sangre. Claro, es muy importante en la conformación de la hemoglobina, ¿ya? Por eso es que los niños deben consumir bastante histidina, ¿sí? Deben consumir histidina. ¿Ya? Porque en los niños no se sintetiza esta histidina. Cuando ya el niño crece, sí se sintetiza, ¿ya? Pero la histidina entonces es un aminoácido esencial. Y la arginina, bueno, vamos a hacer un paréntesis, ¿ya? Pero vamos a ver qué importancia tiene la arginina, que algunos autores la consideran. Ayúdenme a buscar, por favor, ¿por qué es importante la arginina ahora? Arginina.
Ojo que no he dicho histamina, Fabricio, he dicho histidina, ¿ya? He dicho histidina. Perdón, profesor, se me había confundido. Título. Ya, ok, ok. Ya, arginina ahora, arginina, ayúdame a buscar arginina. ¿Qué dice sobre la arginina? Dice, juega un papel clave en el crecimiento al promover la multiplicación de células en la placa de crecimiento de los huesos para ayudarlos a crecer más rápido. Ya, muy bien. Entonces, miren ustedes que esa arginina también igual es importante, ¿no? Pero esa arginina sí se sintetiza, solamente que la consideran algunos autores porque también, ¿no? Se puede encontrar en algunos alimentos quizás, pero en menor proporción. Entonces, por eso es que la consideran esencial, ¿ya? Algunos autores. Pero nosotros nos vamos a quedar con estas de acá, miren, con estas 9, ¿ya? Las 8 que les he enseñado del truco y la histidina, que es importante en niños. ¿Ya, chicos? Ya, fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, triptófano, treonina, valina. Ya esos son los esenciales. Esenciales. Y los no esenciales, los demás, pues, ¿no? Ayúdame a leer, por favor, ayúdame a leer, Jacqueline, ayúdame a leer los no esenciales, los aminoácidos no esenciales. Alanina, arginina, aspartato, ¿Ya? asparagina, glutamato, glutaminina y glicina, prolina y serina. Ujú. Muy bien. Entonces ahí están los aminoácidos que no son esenciales. Preguntas hasta aquí, mis queridos alumnos. Está claro, ¿no? Como les digo, se dan cuenta, siempre tratamos de hacer dinámica la clase. Hacemos un resumen, vemos videos y luego ya las diapositivas con esto ya complementamos nuestro conocimiento. ¿Se dan cuenta? Y aparte de ustedes van a leer, ¿verdad? Van a leer más y ahí van a aprender mucho más. Muy bien, chicos. Hasta aquí, mis queridos alumnos, ¿qué les ha parecido el tema? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Para pasar a el subtema, que es una parte de las proteínas también. Vamos a ver enzimas, que es poquito, ¿no? Pero quiero saber si está quedando todo claro, si les parece interesante la clase, si está aburrida, si quieren de repente, no sé, descansar, relajarse un rato, normal, yo les escucho, ¿ah? Porque quedan 10 minutos, en 10 minutos terminamos el otro tema, por eso les digo. Pero si ustedes quieren, no sé, descansamos un par de minutos, ustedes digan. Yo voto por un descansito, profe. Ya, ok, 2 minutos entonces, ¿ya? 2 minutos para que descanse. 2 minutos. Chicos, continuamos entonces, ¿ya? Para acabar. ¿Me escuchan? ¿Se ve pantalla? ¿Me escuchan? ¿Se ve pantalla? Confirmen, por favor. Confirmen, Sí, confirmen. Muy bien, Sí, enzimas. Ya hemos hablado nosotros también de enzimas un poquito y esta parte es, para nosotros es sencilla, ¿ya? Es poco nada más. Entonces, miren ahí, nosotros ya sabemos que las enzimas son proteínas. ¿Se acuerdan de la regla de oro de las enzimas que habíamos dicho sobre las enzimas? ¿Se acuerdan de la regla de oro? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Les dije? ¿Les expliqué la regla de oro de las enzimas o no? ¿Sí les dije? Todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Son son enzimas. enzimas, ¿ya? Muy bien, excelente. Entonces, ¿para qué sirven las enzimas, chicos? ¿Qué dice ahí en su pantalla? Son catalizadores. Son catalizadores biológicos moleculares de naturaleza proteica y estructural que catalizan las reacciones químicas. ¿Qué quiere decir? Catalizadores aumentan las reacciones, permiten que se realicen las reacciones químicas, mis queridos alumnos. ¿Ya? Permiten que se realicen las reacciones químicas en los organismos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la clasificación. Oxioreductasas. Oxioreductasas. ¿Qué hacen las oxioreductasas? O enzimas oxioreductoras, como dice ahí. Catalizan por el proceso de oxioreducción, ¿ya?
entre dos sustratos. Ustedes en química, por favor, si quieren saber más de esto, pregúntenle a su profe de química, ¿ya? Pero ya lo estamos viendo acá también, estoy aquí un poquito. Hay reacciones de óxido-reducción, una sustancia se oxida y la otra se reduce. Entonces hay que preguntarle a su profe de química. Entonces, las enzimas que permiten que se produzcan estas reacciones de óxido-reducción se les llama óxido-reductasas o también enzimas óxido-reductoras, ¿ya? Muy bien, deshidrogenasas. ¿Qué hacen las deshidrogenasas? Son catalizadores capaces de catalizar la oxidación y reducción de un sustrato por sustracción o adición de dos átomos de hidrógeno. Aquí va a actuar el hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que a la sustancia, ¿ya? Que la sustancia que va a producir una reacción va a eliminar o va a añadir un hidrógeno. Eso es una deshidrogenasa o también llamada enzima deshidrogenosa. ¿Se entiende? Se utilizan hidrógenos, ¿ya? Hidrógenos. Transferasas. ¿Qué son las transferasas? ¿Qué dice ahí? Catalizan la transferencia de un grupo glucosílico, metilo o fosforilo de una molécula donadora a una aceptora. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una sustancia, un sustrato, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Esa transferasa va a transferir, por eso se llama transferasa, va a transferir, va a llevar un grupo glucosílico, un grupo metilo, una ramita ya, una partecita de estructura la va a llevar a otra sustancia, la sustancia que la necesita, pues. Entonces, esas son las famosas enzimas transferasas, ¿ya? Hidrolasas, ¿qué son las hidrolasas? Utilizan el agua, pues, ¿ya? Utilizan el agua. ¿Qué es lo que hacen? Utilizan moléculas de agua y las moléculas de agua van a romper los enlaces carbono con oxígeno o carbono con nitrógeno, dependiendo de la estructura que se desee, pues, utilizar en la reacción. ¿Ah? Liasas, cortan, ¿ya? Cortan. Lisis, ¿cortan qué cosa? Los enlaces carbono con oxígeno, carbono con nitrógeno, y otros enlaces covalentes, dice ahí, por eliminación de átomos, generando dobles enlaces. Pueden generar dobles enlaces, entonces, estas liasas. Y entonces, hay que tener mucho cuidado, ya, de confundir hidrolasas con liasas, hay que tener cuidado. Las hidrolasas utilizan el agua, ya, utilizan el agua. Ya, rompen con agua. ¿Sí? Rompen enlaces con moléculas de agua. Isomerasas catalizan cambios geométricos estructurales dentro de una membrana. Facilito esto de acá. Isomerasas. Miren que la estructura, ¿ya? Puede tener la misma cantidad de carbono, la misma cantidad de elementos, pero las isomerasas, ¿qué hacen? Lo único que hacen es unir esas cadenas, unir y formar estructuras geométricas, ¿ya? Entonces ahí va a cambiar la estructura, pero no va a cambiar la cantidad de átomos que pueda tener esa estructura química, no va a cambiar la cantidad de átomos, únicamente va a haber un cambio geométrico, dice ahí. Entonces, estos cambios geométricos la van a realizar estas enzimas que se llaman isomerasas, ¿sí? Muy bien, finalmente, chicos, tenemos a las ligasas. ¿Qué es lo que hacen las ligasas? Ligasas, el mismo nombre lo dice, ligasas. Realizan una ligadura, pues, una unión. ¿Ya? Hacen que dos moléculas diferentes se puedan unir. Ya dice ahí, catalizan la unión ligadura de dos moléculas en reacciones acopladas a la hidrólisis de ATP. Se refiere a la obtención de energía, ¿ya? Naturalmente, tiene que ver con la obtención de energía estas ligasas. Son muy importantes en la obtención de energía. Lo que hacen es, nuevamente repito, ligar, unen a dos moléculas diferentes. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Es teoría, pues, ¿no? Dense cuenta. Pero le voy a dejar ahí un documento en el EVA para que lo lean sobre los tipos de enzimas, ¿ya? Les voy a dejar. Recording stopped. Ya les voy a dejar ahí en el EVA un documento más para que lean algo más sobre los tipos de enzimas. Ya, chicos, muy bien. Si no hubiera ninguna otra pregunta, entonces hasta aquí nos quedamos. ¿Sí? Cuídense mucho. Les deseo muchos éxitos en su examen. Que les vaya muy bien. Los que son de Trujillo, por ahí nos veremos de repente. No sé si va a ser una sola aula. No creo. ¿Ya?
pero de repente por ahí que nos vamos a ver con algunos. Ya chicos, cuídense mucho entonces. Nos vemos la siguiente clase. Chao, chao, un abrazo. Pero, profesor. Hasta luego, profe.